¿Cuántas personas podrían identificar el estilo de Johann Strauss? Segundo, desde luego. ¿Cuántas personas, cuántos fanáticos, cuántos estudiosos de la música clásica podrían identificar y señalar lo que caracteriza al corrido tumbado? ¿Cuántos podrían identificar en específico el estilo de Peso Pluma? Esto nos revelaría algo de las personas que contestan, nos revelaría en realidad el origen socioeconómico, el nivel educativo, el nivel cultural que tienen, y esto simplemente sería reflejo de la persona y su historia, o del momento y el contexto histórico y de la popularidad de los géneros. ¿Qué tiene que ver esto con la aparente muerte del reggaetón, que enuncio por lo menos como una especie de clickbait? Pues bueno, esta es una serie de videos cortos, no cortos, ¿verdad? Porque eso ya son los shorts, pero una serie de videos que intentan recapitular o bien traer a cuenta algunas de las cosas que están sucediendo, sí, en la cultura, pero específicamente en la música para este canal, dado que pues este año no escuché tantos discos como quisiera, pero han sucedido muchísimas cosas y están sucediendo muchísimas cosas que terminarán redefiniendo las eras por venir en la música, las eras por venir en la cultura y las eras por venir en la sociedad. Pues no que querías la muerte del reggaetón, mi rey, era como originalmente tenía pensado titular a este video en específico, porque bueno, parece que este 2023 finalmente es el año en que, si bien no se entierra para nada va a morir el reggaetón, el género urbano ya está bien metido y bien mezclado con otro tipo de géneros, para fortuna de los que amamos la multiculturalidad, pero sí parece que alguien más ha ocupado el puesto como el género más vilipendiado, como el más atacado, el más criticado, el que pretenden que se censure más, de hecho, y es el corrido tumbado. No es una cuestión del 2023 desde luego, pero me parece que este es el año que finalmente parece que han cambiado los papeles, por lo menos en los géneros y en la cultura. Y quería ponerle precisamente este título de Mi Rey, o terminarlo con Mi Rey, porque quería más o menos identificarlo o asemejarlo o buscarle una especie de hilación con esta parábola, esta fábula de Esopo, de las ranas le piden un rey a Zeus, les manda un tronco y estas se enojan, después les manda una víbora. Hay diferentes variaciones de esta fábula de Esopo, pero más o menos es lo mismo, pero creo que no era lo adecuado, puesto que decir rey, pues no solamente era una especie de halago a la escucha de pues no podcast, de este canal, pero sí me parece que se presta para otro tipo de temas que también han sucedido en 2023, porque me parece que no es el corrido tumbado el rey de los charts en este momento, pero sí ha venido a revelar muchas cosas que ya estaban, pues desde luego, a todas luces vistas en la sociedad, en los charts, sí, pero también en este cambio multicultural. Y voy a comenzar diciendo que la pregunta inicial de cuántos distinguirían los estilos de Peso Pluma y de Johann Strauss es una pregunta trampa. Johann Strauss es considerado por muchos estudiosos de la música clásica como un artista menor, como un músico clásico que buscaba la fama fácil, puesto que además por ahí del siglo XIX el vals era uno de los géneros pues que se puede identificar ahora como el pop. Muchos de los compositores que escribían valses, Johann Strauss II fue denominado el rey del vals, escribió más de 500 obras ligeras, sí, de distintos tipos, pero la mayoría fueron valses. Y precisamente los compositores buscaban escribir valses para llamar la atención de la aristocracia, puesto que pues, si tus obras eran tocadas en los grandes palacios, en los grandes salones, sobre todo de Viena, de Austria, de Alemania, y ya bueno, nos podremos ir a toda la historia de Francia y la música clásica, pues era más fácil que llamaras la atención de más benefactores, que tu música desde luego te terminara dando en vida de pues cómo vivir bien. Y pues Johann Strauss desde luego no faltó en dejar muchas cosas que le dieron frutos, muchas cosas buenas iba a decir, pero bueno, es que en realidad las obras clásicas, muchas obras en realidad, muchas obras artísticas, como muchos hechos humanos, se han terminado por tergiversar. Y sin embargo, por ejemplo, el Blue Danube es una de sus más importantes, y es una obra que, bueno, en su momento ya hablamos del Blue Danube, de cómo se ha elevado básicamente al estatus de oda, sobre todo oda espacial, en muchas obras que aluden al espacio, a las odas intergalácticas, pues utilizan el Blue Danube como una especie de himno que ensalza el espíritu humano y que nos empuja hacia buscar más y nuevos límites. En realidad en su momento era más bien un género pues menor, decía, un género vilipendiado.
Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La Distinción de Pierre Bourdieu, que se edita en 1979, perdón. Él precisamente compara, hace un estudio que es muy bueno en su momento, pero ya ahora nos queda pues no solamente muy chico, sino muy ubicado en un espacio específico de Francia, en el que compara las respuestas de cuánta gente conoce el Blue Danube de Johann Strauss y el Clave bien temperado de Bach, que pues digo, tampoco es como la obra máxima, pero desde luego sí hay una distinción y una diferencia estilística compleja, bastante amplia, de Johann Strauss del Blue Danube al Clave bien temperado de Bach. Y si bien la distinción es un libro muy interesante para acotar pues los cambios que están sucediendo tanto en la Francia de finales del siglo XIX como hasta ahora, inclusive en toda Europa y el mundo, la verdad es que sí peca un poco de reduccionista y de decir que la gente que escucha, por ejemplo, el Blue Danube en su momento, pues es gente menos educada, gente más vulgar, en el sentido etimológico del vulgo. Además, la distinción comienza con una frase que me llama muchísimo la atención, que es de Alain Besançon, también otro historiador francés. Él, sin embargo, se centra más en la historia rusa. De hecho, cita una obra de Être russe, ser ruso, del siglo también XIX, que dice así, dice, y en estos momentos aún no sabemos si la vida cultural puede sobrevivir a la desaparición de la servidumbre. No quiere decir que solamente los sirvientes escucharan la música pues que se consideraba menor. Sin embargo, Alain Besançon pues también hace un hilo bastante interesante entre la Rusia post-servidumbre a la Francia nueva que estaba en estos cambios culturales. Es muy interesante, es que también, por ejemplo, la servidumbre en Rusia termina más o menos en 1861, un año antes. Iván Turgeniev iba a escribir su cuarta obra, su cuarta novela, que iba a ser la más famosa, Padres e Hijos, y él ya acotaba hacía acuse de una diferencia abismal, francamente infranqueable, que había entre padres e hijos, ya ni siquiera entre la cultura o entre las gentes con diferentes estratos sociales, económicos y educativos, sino él decía, los hijos se están revelando de una manera que jamás va a poder conciliar, deja tú de manera humana, de manera de lazos familiares, sino inclusive en la cultura. Él decía eso en 1860, decía en Padres e Hijos, esta novela que también fue vilipendiada por muchos para Iván Turgeniev. Es muy interesante, no solamente les recomiendo obviamente la distinción de Pierre Bourdieu, sino es interesante irnos hasta los finales de la servidumbre en Rusia, porque pues ya se venía hablando de este cambio de paradigmas, este choque cultural que iba más allá del nivel educativo, que iba más allá de los lazos familiares. Y es interesante porque, por ejemplo, contrario a lo que sucede con la abolición de la esclavitud en Occidente, específicamente en Estados Unidos, en Rusia el final de la servidumbre, sí invita a más pensadores, a más historiadores, a más filósofos a contrastar las ideas respecto, pues, precisamente a estos cambios. A eso creo que es a lo que se refería Alain Besançon, que lamentablemente además fallece este 2023, en julio de 2023 nos deja Pierre Bourdieu, ya se había adelantado por allá de 2002. Pero bueno, es interesante porque esa es una de las cosas que más se atacan siempre, que es de los primeros juicios de valor que se hacen hacia este tipo de géneros. Primero al reggaetón y ahora actualmente a los corridos tumbados, que es música, y cito a la mayoría de los post que he visto, música de nacos o música de gente pues con poco nivel educativo. Por ahí en algún momento me encontraba con personas en TikTok que decían cómo la gente me percibe versus la música que escucho, y por lo regular yo he visto este trending en personas, mujeres sobre todo, pues que tienen carreras como doctoras, como psicólogas, como economistas, algunas muy, muy guapas, muy, muy bien vestidas, pues se ve que tienen un nivel, pues digamos, alto por lo menos de estética personal, pero esto lo comparan muchísimo al metal. Y los comentarios pues diluvian, ¿no? En flores, o sea, se llueven por todos lados los cumplidos hacia estas chicas, decía, sobre todo mujeres que de día son personas de bien, pues que son personas educadas, bien aseadas desde luego, que son personas que se nota el buen gusto, diría Pierre Bourdieu, y de noche escuchan pues, deathcore sobre todo, el deathcore de moda, algunas Slipknot, pero sí sobre todo se van hacia Suicide Silence, hacia Will Ramos y sus diferentes avatares, ahora como vocalista de Lorna Shore.
Pero por ahí les puse, ¿y no escuchas Peso Pluma? Y una de ellas me responde, no gracias, yo sí estudié. Es decir, es como que es como el argumento de primera línea, ¿no? Como el juicio de valor a priori que se enuncia siempre con este tipo de géneros. Y sobre todo decía, decía ya hace un momento, lo comentamos con el reggaetón, cuando hablábamos del reggaetón, esto sucedía antes en América Latina, en México específicamente con la cumbia. Después pasó pues un tiempo aquí un poquito más o menos bueno, más o menos bastante pues, amigable, hasta que llega precisamente el reggaetón, hace ya más de 2 décadas. Y de a poco pues parecía que iba cediendo terreno ante distintos tipos de géneros, ante pues, las críticas que jamás cesaron durante estas 2 décadas. Por ahí cuando iniciamos el canal yo decía, de manera errónea desde luego, que el que iba a fraguar la muerte del reggaetón iba a ser el pop, que en realidad Despacito con Luis Fonsi parecía una bomba plantada en el corazón, así decía yo, del reggaetón, y que pues el regreso del pop romántico iba a ser precisamente el que no solamente devolviera la gloria a muchos intérpretes del pop antiguo, y que iba a terminar sepultando al reggaetón. Desde luego el reggaetón más bien hizo lo contrario, no solamente se pegó a los intérpretes, sino a muchos productores. Eso es un tema aparte, o sea, ya en su momento también hablamos de que los productores, más que los intérpretes, más que los artistas, por lo menos en América Latina, han sido los que han llevado a los géneros urbanos pues a un puerto seguro, a un lugar que les augura, decía al inicio, por lo menos un buen pedestal en los charts de aquí a una década cuando menos. Pero bueno, no fue el pop el que terminó destronando al reggaetón, no fueron los errores, digamos, personales de los artistas que están en la punta de lanza, no fueron estas repetidas interrupciones que hizo Maluma en su más reciente Tiny Desk, no fue el hecho de que Bad Bunny le terminara aventando el teléfono a una fan, fue más bien, decía, el corrido tumbado, el que vino a posicionarse ahora como el género pues más de moda, pero también el más atacado. Pero 2023 no es para nada el año en el que el corrido tumbado ha hecho una aparición mágica, ¿no? Por ahí en una de las reacciones a Peso Pluma decía el corrido tumbado pues es en realidad como el ahijado, el nieto, hijo bastardo si quieres, pero no de la regional mexicana, sí, pero también fruto de algunas mezcolanzas ahí con el trap, con el gangsta rap inclusive. Curioso porque ahora el rap, el trap, el gangsta rap, pues están siendo influenciados por lo menos en Estados Unidos por, decía, los géneros urbanos. Pero sí es fruto precisamente de esta mezcla curiosa, ya venía desde hace tiempo, ya se venía dando obviamente con los narcocorridos por ahí de los 80s, obviamente antes de Peso Pluma estuvo por ejemplo Natanael Cano, y una de las cosas que se le criticaban a este tipo de géneros desde los 80s era que pues hacían una especie de encomio a la violencia. Y tampoco me parece que este discurso de que hacen apología de la violencia pues sea completamente actual, completamente fidedigno a la realidad, porque también en alguna de las reacciones a Peso Pluma citaba a Jorge Ramírez, un sociólogo mexicano, que decía precisamente que trata de maneras muy interesantes este tipo de interconexiones culturales con la sociedad, que este tipo de géneros en realidad eran pues, para nada peligrosos, o bien menos peligrosos mientras más famosos fueran, mientras más populares fueran. Y también cabe señalar que pues sobre todo el corrido tumbado ya sucedía desde el reggaetón, pero sobre todo con el corrido tumbado se ha notado que no solamente lo escuchan pues digamos personas del vulgo, del pueblo vamos, sino que se escucha en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes fiestas, que en los billboards ya se presentan pues, sin ningún tipo de vergüenza, no sé por qué deberían tenerlo de nuevo, este tipo de artistas, ¿no? Que pues sí representan de cierta forma un regionalismo, pero también representan una nueva mezcla cultural. Ahora, ¿se le va a poder quitar esta etiqueta de que hacen apología de la violencia, este estilo, este tipo de géneros? Difícilmente, porque pues tanto muchos políticos, muchos intelectuales de segunda o de cuarta, pues, y sobre todo también mucha parte de la sociedad, siempre tienden a culpar al videojuego de moda, al artista de moda. Ya sucedió en su momento, decíamos, pues tanto, quizás no el metal mucho, pero sí con el rock en específico. A Marilyn Manson se le culpó de lo de Columbine. También sucedió mucho con lo del gangsta rap. Por ahí Ice Cube tiene un track que se llama Gangsta Rap Made Me Do It. El gangsta rap me obligó a hacerlo, aunque en realidad es una especie de sátira a estas críticas. Y pues eso siempre va a estar, ¿no? O sea, siempre va a haber manera de culpar a los
corridos, a los narcocorridos, a los corridos tumbados, al reggaetón, al rap también, que hay diferentes tipos de rap, al rap malandro, como le llaman muchos. Y eso pues no se va a quitar, se va a poder quitar la etiqueta de que es un género menor o de que es para nacos, como se dice, difícilmente. Ahí precisamente en la distinción de Pierre Bourdieu, este libro, él hace pues, alusión a que muchas veces nosotros hacemos alarde de la música que nos gusta, aludiendo que hay géneros mayores, géneros menores, decía el clave bien temperado de Bach, muchos lo aludían o quizá lo respondían en esa encuesta que hacía Pierre Bourdieu, quizás simplemente para mamasear, ¿no? O sea, muchas veces decimos que nos gusta la música clásica como si eso pues precisamente aludiera a un nivel intelectual mayor. Y si bien muchas veces la complejidad sí requiere de cierto bagaje cultural, educativo, pues la verdad es que pocas veces te hacen un examen para comprar un disco, para disfrutar de la música, ¿no? Y precisamente hablando de Pierre Bourdieu y de esta distinción que edita en 1979 y que les invito a leer, también hay una frase de esto último que creo que también serviría para otro video, a ver si nos da tiempo, acerca de la figura del crítico de arte, ¿no? De los que hablamos o criticamos al arte y a las diferentes fusiones, o que ahora en YouTube, por ejemplo, hablamos algunos de metal, algunos de pop, algunos de cualquier tipo de música, cualquier tipo de libros, cualquier tipo de arte, y habla en una crítica al hombre que pues define más o menos ese estatus que se quiere dar y dice: el pedante que comprende sin sentir y el mundano que siente sin comprender definen al hombre mundano, ¿no? O sea, para él era pecaba tanto el que quería entenderlo todo sin sentir realmente el arte, como el que solamente sentía de una forma necia sin tratar de comprender más allá. Pero de hecho, ese es para otro tema. Pero además es muy interesante esto de criticar lo naco, lo bajo y ensalzar a nuestros propios gustos, sobre todo en esta década de TikTok, esta década de las nuevas tecnologías, de los shorts, videos, porque no solamente estamos redefiniendo a la figura del crítico de arte o redefiniendo los niveles culturales y educativos de la nueva era, sino además porque me parece que está habiendo una universalización de lo individual. Ya por ahí lo había acusado Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío, pero es que si se dan cuenta, si bien ahora todos tenemos acceso, pues obviamente a este tipo de redes y a que muchos nos escuchen, en realidad nuestras comunidades son más bien muy pequeñas. Y ya sea que mi canal se dedique únicamente a hablar de pop, únicamente a hablar de corridos tumbados, únicamente a hablar, por ejemplo, de metal, pues nuestras comunidades pues, nos van a escuchar más o menos los que tienen ideas afines. Y ahí va, por ejemplo, esta crítica de creerse o sentirse más o de criticar a su vez a los géneros nuevos, ¿no? Porque si bien hay un desprecio, digamos, universal respecto al reggaetón, respecto a los corridos tumbados, en realidad no es tan público. Si se dan cuenta, por ejemplo, pues no nos quejamos cuando en el gym ponen a los géneros urbanos actuales. Si estamos en las tortillas, no le decimos a los trabajadores: oye, la cola está larga, quítame ese corrido tumbado, ponme a Lacrimosa mientras estoy aquí en la fila esperando. O sea, nos callamos y a veces hasta disfrutamos de cierta forma de, si no la música, si el disfrute. Si estamos esperando el microbús o el Uber y de repente pasa un mini desfile con música urbana mientras están disfrutando, mientras van las bastoneras, mientras van chicos riendo, seguramente nos reiremos más del disfrute, sonreiremos más con el disfrute que quejarnos o decirles bájenle o esa música es de nacos. No lo vamos a hacer, y sin embargo, si alguno de nuestros amigos llega a publicar una canción o llega a decir esta canción me enseñó mucho y es una de reggaetón o una de corrido tumbado, está seguramente llena esa publicación de me enjaja, de me divierte, ¿no? O sea, es más como esa crítica abierta, pero en lo privado, lo que va a hacer que prevalezca de cierta forma, pues también la popularidad de estos géneros. Es interesante lo que va a suceder, no solamente pues, a futuro, sino específicamente en esta década, porque a mí me gusta, como seguramente muchos ya sabrán, a dividir los gustos de la estética y del arte por décadas. Decía que la década previa de los 2010 era la década del indie, que vino a revolucionar el rock, el pop de los charts mundiales. Esta década, si bien parece que va a ser la década de los corridos en general, los corridos tumbados hasta el momento, pero es que ya venían los alterados, ya venían los progresivos, los bélicos, pero parece que va a ser la de los corridos en general. Por otra parte, decía del metal,
es completamente lo contrario. Esta va a ser la década del deathcore. Ya está siendo una década muy salvaje en cuanto a los géneros, pero este también es otro tema. Mientras tanto, pues para terminar rápido, esto que obviamente no tiene pies ni cabeza, sino simplemente trae a cuenta algunas de las cosas que han sucedido este 2023, decía esta serie de videos, pues precisamente lo terminamos así, como que este año, si bien ha sucedido más bien lentamente, este 2023 parece que finalmente el reggaetón está cediendo el trono. Pero pues parece que el nuevo rey puesto por Zeus para las ranas tampoco va a ser completamente del agrado general de todo el... De todas formas nunca se va a tener contento a todos, pero parece que el corrido tumbado pues sí ha sido ahora el que es, digamos, el nuevo rey del chart, por lo menos representante, si no exclusivamente de México, pues sí de una buena parte de Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente video de esta miniserie del 2023. Eso ha sido todo de momento. Feliz 2024, 2025, 2026 y todos los años que vienen en su vida. Hasta la siguiente.